Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según nos escuchen. Bienvenidos a una emisión más de Ingeniería Química en 5. Agradecemos mucho todos sus comentarios, que nos sigan, y pues parece ser que esta dinámica que hemos tenido en esta temporada ha sido agradable a la audiencia, tener un poco más de invitados y de vez en cuando rotarnos nosotros mismos con algunos otros invitados como la doctora Maricruz, que ha estado algunas ocasiones con nosotros. Entonces agradecemos mucho que les haya parecido esta nueva idea fresca y atractiva. Y bueno, pues gracias a todas estas cambios y novedades que van ocurriendo con el tiempo, qué bueno que nos siguen escuchando o viendo según las plataformas en las que nos sigan. Como siempre, en todas las ocasiones nos acompaña Juan José, Hola a todos, saludos. Gabriel, Hola, saludos a todos. César Hola, saludos. y Eduardo. Hola, saludos a todos. Bueno, creo que desde que iniciamos esta temporada es la primera vez que estamos como originalmente nos conocieron todos y solos. Entonces, bueno, vamos a ir así refrescando esto y muchísimas gracias a todos por seguirnos. En esta ocasión, pues queremos poner en la mesa un tema que está empezando a ser relevante muy recientemente. Y bueno, esta nueva forma del enfoque del diseño integral, no solamente de procesos, sino de cómo hacer, digamos, el diseño desde un equipo hasta un proceso, diseño molecular, etcétera, se está empezando a introducirse en el área de ingeniería química con un concepto que se llama diseño regenerativo. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues en los últimos años o décadas más bien, pues desde que empezamos a tener conciencia del impacto ambiental de los procesos químicos, la cuestión del cambio climático, la generación excesiva de residuos, pues hemos intentado tener como diversas métricas para cuantificar y ver dónde están los puntos rojos y atacar esos problemas, ¿no? Quizás en su momento nos interesaba mucho la emisión de los residuos contaminantes de planta y entonces pues empezamos a hacer mediciones, cuánto se emitía y cómo podíamos disminuirlos y tratarlos, ¿no? Y quizás de aquella época salieron los análisis de ciclo de vida, ¿no? Luego nos empezamos a interesar mucho por las cuestiones de los gases de efecto de invernadero también, las emisiones del dióxido de carbono. Y entonces, pues empezamos a hacer análisis de dónde estaban los puntos rojos de emisiones de gases de efecto invernadero, dióxido de carbono, su impacto, y tratamos de intentar abatir esto en plantas de procesos o inclusive hasta en diseños de equipos individuales. Y entonces fuimos integrando más métricas. Luego nos empezó a interesar cómo era la parte de seguridad de procesos, que si era la cuestión de que si aquellos solventes o materiales eran tóxicos, si eran explosivos, si eran inflamables, daño a la salud. Y entonces empezamos a medir cuestiones como de seguridad inherente en cuestiones de explosividad, etcétera. O nos empezamos a ver cuestiones de salud ocupacional, nos empezamos a preocupar del efecto en la salud de los trabajadores o de la gente que estaba en operación en planta. Entonces, si se fijan, hemos ido avanzando desde las cuestiones de residuos, desde las cuestiones de impacto ambiental, salud ocupacional, seguridad inherente. Luego nos fuimos más grandes y pensábamos que algo que nos interesaba no solo era la planta, sino la cadena de suministro. Entonces empezamos a diseñar cómo podíamos transportar esa materia prima del proveedor a la planta y de la planta al depot final de venta de una forma pues también con bajo impacto ambiental, que no hubiera emisión de residuos, nos empezaba a interesar inclusive hasta la extracción de la materia prima, qué tanto impacto ambiental tenía, y luego nos fuimos en el otro extremo mucho más allá, cuando terminaba la vida útil del producto, cómo era su impacto ambiental, cómo iba a acabar. Entonces extendimos cada vez más los indicadores, no solamente en plantas, sino desde la materia prima hasta el final de la vida útil del producto, ¿no? Entonces cada vez fuimos extendiéndonos más. Y luego empezaron a aparecer en los últimos años conceptos como de justicia social, es decir, aquello que producíamos y aquellas plantas que diseñábamos, qué tanto bienestar traían al lugar donde se implementaba, ¿no? Podían traer mejoras de recursos económicos al entorno social donde se intentaba o donde se planeaba poner la planta, qué beneficios sociales traía en cuanto al número de empleos, en cuanto a otro tipo de recursos, de rama económica, etcétera. Pero también nos empezamos a preocupar de cómo esa planta, esa cadena de suministro podría impactar en los recursos naturales alrededor de la zona
de operación, o tal vez teníamos que tomar agua de pozos, tal vez íbamos a mandar residuos hacia ciudades cercanas, poblaciones cercanas donde estaba la planta. Entonces, cada vez fuimos interesándonos como más integralmente en esos impactos, en esos beneficios que podría traer. Y luego, ya muy recientemente empezamos a pensar, bueno, es que no solamente si yo produzco, debo de tener ganancias, sino también quien vende y quien compra debe de salir ganando en esta operación, ¿no? Entonces entramos a esa cuestión de la teoría de juegos, esa teoría de win to win, o sea, todos deben de ganar en el proceso y en el camino alguien deberá de sacrificar algo o todos para todos poder tener algún beneficio final de esta transacción y también no solamente desde el punto de vista monetario, sino también desde el punto de vista de impacto ambiental, desde el punto de vista de seguridad integral, ¿no? Y bueno, y quizás ya también para ir cerrando la idea, pues nos empezamos a interesar hasta en cuestiones ya, digamos, muy sociales, ¿no? ¿Qué pasa si hay una manifestación, cierran una carretera y entonces qué pasa con el transporte de productos? No puede parar la planta, ¿de dónde vendré a proveer de todo esto, ¿no? Y, o por ejemplo, en cuestiones países como el nuestro, que es bien conocido, hay cuestiones de inseguridad, asaltos, robos, etcétera, en carreteras, algo que vemos en las noticias, y esto también impacta en pérdidas en los ingresos o ganancias. ¿Qué pasa si me roban el tráiler y ya no llega en tiempo y forma al depot de venta o era mi materia prima? Entonces, habrá que considerar incertidumbres climáticas, sequías, huracanes, etcétera. Entonces, como que empezamos a extender la idea y entonces el problema ahora es inclusive hasta cuestiones que ya están empezando a interesarse y esto, qué tipo de políticas públicas deberían de generar para poder arropar todas estas ideas, por un lado, y por otro lado, inclusive hasta el diseño mismo de la planta debería de interesarnos. Ya hay cuestiones aisladas ahí, si vemos, por ejemplo, de arquitectura ecológica, que implicaría cómo diseñar una nave industrial que fuera sostenible, con un techo verde, etcétera, ¿no? Entonces, esta cuestión de diseño regenerativo implica no solamente ya no un entorno de economía circular nada más en la planta, sino un entorno integral de que a la hora que diseñemos eso impacte en indicadores tradicionales, análisis de ciclo de vida, cuestiones de gobernanza, cuestiones de políticas públicas, cuestiones inclusive hasta de diseño ecológico de la misma planta, energías renovables, no perturbar el medio ambiente, así como eso que vemos luego por ahí en las redes de que la casa que construyeron y el árbol quedó en medio de la sala y se integra en el entorno, la construcción. Entonces, a ese nivel es esta idea de diseño regenerativo, una idea integral de no hacer que la naturaleza se acople a nosotros, sino nosotros a la naturaleza misma y aprovechar esos recursos, aprovechar esas ideas de cómo, más allá de la economía circular, no solo en el diseño del producto, del proceso, sino en el diseño mismo hasta de la arquitectura de la planta y que genere políticas públicas, seguridad social, justicia, bienestar. Entonces es una idea ya como que implica disciplinas mucho más allá de la ingeniería química, mucho más allá del mercadeo de venta y compra, sino que implica la parte social, la parte antropológica, la parte de diseño arquitectónico, la parte donde sea de verdad un concepto mucho, pero mucho más allá de sostenibilidad. Y entonces estas ideas están empezando a ser un poco revolucionarias, multidisciplinarias, interdisciplinarias y como con un bagaje transversal en muchas áreas. Entonces, que hoy queremos platicarles un poquito sobre estas nuevas ideas que parece que empezarán a impactar a la ingeniería química en forma relevante y que se han empezado a nombrar como diseño regenerativo. Entonces, bueno, es una idea que todavía es reciente, es novedosa, pero bueno, pues vamos a empezar a platicar sobre esto y yo quisiera poner la pregunta que están empezando a hacer en todos lados y quisiera que Eduardo abriera hoy la mesa, sería, ¿cuál es entonces o cómo si alguien nos preguntara así, seguramente nuestra audiencia estará preguntándose, ¿cuál es la diferencia entre sostenibilidad y diseño regenerativo? ¿Y por qué ya no nos bastó la sostenibilidad que según la Agenda 2030 era como la panacea que cubría todo esto, ¿no? Sí, y yo creo que la introducción que dio fue bastante buena en términos de cómo fue evolucionando el conocimiento justo para tratar de abordar todo el daño ambiental. Pero digamos que en realidad, pues mientras seguía evolucionando el conocimiento, no hubo o no ha habido una solución total, creo yo. Y mientras yo desarrollaba, y si le mido esto, y si le mido el otro, y se acomoda aquí, pues en realidad el planeta seguía siendo dañado, ¿no? En lo general.
Estamos muy familiarizados con las emisiones de CO2, pero la realidad es que la erosión del suelo, la contaminación en lo general del suelo, del aire y del agua, pues ha sido brutal. Yo creo que ¿por qué no es suficiente ser sostenible y tendríamos que ir migrando un poco hacia la ingeniería regenerativa? A mí me quedó muy claro, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, ahorita platicaremos de más ejemplos, pero imaginemos que nuestro proceso como tal sea un barco que por sí solo ya se está hundiendo. Entonces yo estoy ahí en el barco y busco hacer el menor daño ambiental, la menor gasto de energía, lo que ustedes gusten y manden, medir. Y ya se acaba mi proceso y pues el barco se hunde. O sea, en realidad la ingeniería regenerativa trata de ir más allá. O sea, sí, pues, o sea, tú lo trabajaste y fue sostenible tu barco hundiendo, fue sostenible, a lo mejor utilizaste los mismos desechos y lo integraste al proceso, no lo sé, pero a final de cuentas el barco se hundió. Y ahora con esta perspectiva, pues es bueno, o sea, yo voy a estar trabajando así de manera, digámoslo, sostenible, pues si gustas, pero a final de cuentas yo necesito tener un beneficio neto positivo. O sea, yo necesito tapar ese hoyo que estaba generando que el barco se hundiera y ya en la globalidad sí fui sostenible, pero también dejé un impacto positivo. Entonces, digamos que en pocas palabras, pues ok, hemos sido sostenibles, integramos recursos al mismo proceso, pero no, digamos, dejamos el hueco que ya estaba ahí hecho. En ocasiones sirve también un poco ver, eh, otra vez, a lo mejor me estoy adelantando un poco, pero entendamos, por ejemplo, un procesito sencillo donde llega una planta a un suelo erosionado y fija nitrógeno y permite que ese suelo ya no esté erosionado y permita que crezcan más. O sea, la plantita creció por sí misma, hizo su proceso, pero aparte dejó un beneficio positivo para la tierra circundante. Y bueno, me fui un poquito más. De hecho, justamente creo que la parte de entender la naturaleza me lleva a una siguiente pregunta. Aquí me gustaría que Juan José nos ayudara. ¿Qué lecciones crees, Juan José, que nos ofrecen estas prácticas, digamos, que ahora quisiéramos hacer preindustriales sobre cómo vivir en armonía, pues, con la naturaleza y cómo podemos inspirarnos en ese tipo de soluciones para generar procesos dentro de un marco de ingeniería regenerativa? Y sí, gracias Eduardo. Pues es bastante interesante estos nuevos términos y nuevas pues, tendencias que van saliendo. A mí me gustaría complementar precisamente lo que acabas de comentar, que desde otra perspectiva un poquito de lo que ya estamos viviendo hoy en día, se supone que en el 2023, el 2 de agosto, sobrepasamos el límite de la Tierra de los recursos, es decir, todo lo que podemos consumir, pues ya no sobrepasamos eso, ¿no? Ya estamos consumiendo más de lo que la tierra puede consumir. Entonces, desde ese punto de vista, justamente como lo comentas, ya no solamente basta con lo que hacemos de optimizar los recursos, de minimizar los residuos, sino que ahora pues ya buscamos otra cosa, ¿no? Ahora buscamos subsanar o sanar esa parte donde se causó un daño, ¿no? Entonces, esta tendencia, precisamente como bien lo comentas con esta analogía, pues es ya vital, ¿no? Y suena pues algo muy atractivo, ¿no? O sea, del mismo tiempo que hacemos algo de minimizar residuos, de hacer más eficientes los procesos, pues ahora vamos también a buscar un beneficio extra, ¿no? Que es precisamente por restaurar o beneficiar alguna otra, pues, parte, ¿no? Y dentro de esto, pues ya nuestros antecesores, como bien lo comentas en la pregunta, pues ya lo han hecho, por ejemplo, desde la parte de las chinampas o este tipo de cosas donde, pues hacen cosas, sostenibles de hacer arquitecturas para producir alimentos de una forma muy eficiente y sin dañar el medio ambiente, ¿no? Una cosa pues allá de tanto tiempo y todavía nosotros seguimos sacando ese tipo de ejemplos. Entonces esas pues culturas antiguas y no todo lo que nos hacen reflexionar acerca de pues seguir pues llevando a cabo ese tipo de prácticas, ¿no? Entonces esta parte es muy importante y se ha venido realizando, ¿no? Sobre todo en diferentes eh, pues culturas o lo que quieras, ¿no? Pero por ejemplo nosotros en ingeniería pues buscamos precisamente pues procesos que pues a baja temperatura, por ejemplo, que ya no sean que no sean que consuman tanta cantidad de energía, ¿no? O pues lo que ya conocemos como economía circular, ¿no? También
pues reducir la síntesis de sus productos y que estos puedan ser utilizados por otros, ¿no? Conceptos como la simbiosis industrial, pues de una industria produce un desperdicio, y ese desperdicio es pues la materia prima para producir otro producto, ¿no? De otra industria. Entonces, este tipo de cosas pues son inspiradas en este tipo de concepto, ¿no? De la naturaleza, esta armonía con la naturaleza, o inclusive ya existen reactores pues que son inspirados en la naturaleza, ¿no? Completamente. Por ejemplo, ahora ya no solamente, por ejemplo, ya ahorita pongo el ejemplo de, ahorita tenemos las plantas de residuo pues las donde van todo el agua, plantas de tratamiento. Entonces, ¿por qué no poner, por ejemplo, un bioreactor? Un bioreactor que al mismo tiempo pues limpia esa agua y después se obtenga un producto, ¿no? Un producto de valor que pueda ser un biofertilizante, pueda ser algo más beneficioso para la naturaleza, ¿no? Entonces, bajo esa perspectiva, pues es muy importante pues estas enseñanzas que nos da pues la armonía, ¿no? Con la naturaleza y estas soluciones innovadoras, ¿no? Que requieren y que integran este concepto de ingeniería regenerativa. Sí, entonces es pues muy importante, se me hace muy interesante esta nueva tendencia, y creo que pues hacia allá va todo, porque pues ya como comentamos, ya sobrepasamos, lo estamos viviendo, las altas temperaturas, los fenómenos naturales que pues se dan, extremos, pues ahí lo estamos viendo, ¿no? Entonces Pero, esto, por ejemplo, ¿tú crees, Juan José, que será que en estos conceptos de sostenibilidad lo que faltó, o en función de lo que se decía Eduardo, ¿tú crees que la parte de políticas públicas que no fueron, o sea que, bueno, decíamos el problema de economía circular, pero nunca hubo una política pública que integrara eso, o la cuestión más allá de esto que decía de esa arquitectura ya verde y techos verdes, no sé, todas esas cuestiones? ¿Fue lo que le faltó al concepto de sostenibilidad y esto es el nuevo aporte o esto es una consecuencia natural de este pensamiento regenerativo? sí, yo creo que es una consecuencia natural, porque sí ya, como comentaba, pues ya sí nos inculcaron bien el concepto de sostenibilidad, de minimizar, pues de tratar de no dañar y dejar pues los recursos para las generaciones futuras. Pero si Ujú. ahora ya no tenemos ni siquiera ya los recursos, sobrepasamos esos recursos, consumimos más recursos de los que la propia naturaleza puede regenerar, pues ahora ya aparte de eso tenemos también que subsanar esa parte que le está faltando a la naturaleza. Entonces, en cuestiones de esas políticas públicas, creo que sí falta mucho por hacer, sobre todo aquí en México. Creo que tenemos potencial para poder llegar pues implementar este tipo de políticas, sobre todo desde la perspectiva de lo que hemos comentado en muchos de los podcasts que hemos tratado: biocombustibles, soluciones pues renovables con sistemas resilientes, muchas cosas que creo que pueden incorporarse a esta y formar políticas públicas para poder pues garantizar, ¿no? Porque al final de cuentas es algo que nos va a afectar a toda la sociedad, y es un tema que la sociedad le interesa mucho. Sí, entonces esa es la cuestión. ¿Y tú crees que, por ejemplo, esta cuestión de integrar esta cuestión arquitectónica, a lo mejor te van a venir más preguntas, pero así en tu opinión, en función de lo que hacíamos como la chinampa que tú decías, ya incluye esta parte de esa arquitectura Bayo, vamos a llamarle, y como una política pública que existía a lo mejor entre los aztecas de así tiene que ser porque esto nos ayuda? ¿Tú qué opinarías? O sea, ¿ya tenían esa idea como embrionaria de esto? Sí, yo creo que sí, pues es inspirada totalmente en la naturaleza. Entonces la naturaleza pues no por nada pues tiene millones de años desarrollándose, y pues nos lleva en esa cuestión mística, o ahí ese conocimiento abstracto, pues ahí está, solamente que tal vez no lo hemos visto, no lo hemos captado pues en esas circunstancias, y pues ahora queremos imitarlo, ¿no? A veces queremos superarlo, pienso las Sí. capacidades de la naturaleza, pero creo que la mejor forma de hacer esto es imitando, ¿no? Imitando lo que hace la naturaleza, pues obviamente replicarlo en un proceso o en un medio para poder hacerlo. Sí, ya existen pues bastantes formas, ¿no? Estas, como se comentó ahorita, de edificios autorregulables de clima, o que absorben cantidades de CO2. Es una cuestión interesante que ahorita seguramente vamos a discutir un poquito más.
Entonces, ¿tú crees que en realidad diría el doctor Aguilera, no hay nada nuevo bajo el sol? Pues sí, puede ser la naturaleza nos lleva ventaja en ese sentido, pero creo que pues llevarlo a cabo para la sociedad es pues lo que podemos aportar nosotros como tal. O sea, ¿cómo poderlo integrar ya a nuestro mundo moderno, ¿verdad? Exactamente, sí, ya. Para ser compatible con lo que ahora, la Con lo que, modernidad. con lo que la naturaleza siempre ha hecho. Sí, sí, esa es la cuestión. Y bueno, pues sí, es algo muy interesante, ¿no? Sí. Pero también con esto, pues también surge la pregunta de justamente en esta me gustaría preguntarle a César precisamente esta cuestión, ¿no? Pues con base a esto que hemos comentado, la arquitectura, la ingeniería, el diseño, para convertirse pues en aliados, ¿no? Para los ecosistemas o para los lugares que hemos comentado, ¿cómo puede esta tendencia de incorporarse, ¿no? Y en vez de ser enemigos que pareciese, pues integrarse en uno mismo y poder ser pues estos ejemplos que todos necesitamos para que mejorar pues nuestros ecosistemas, nuestra sociedad y nuestra vida. Muchas gracias, JJ. Ahorita que estaban hablando y las preguntas que te hizo el doctor Gabriel se me hicieron bien interesantes. Me divagué, ¿no? Me quedé pensando, ¿no? Si el capitalismo o el hecho de producir y solamente ver la parte económica nos ha llevado a ese lado, ¿no? De algún modo, eh, en algún tiempo nada más nos preocupábamos por la parte de la producción, y luego ya volteamos a ver, ya le hicimos un daño al planeta, ahora a ver cómo lo remediamos, ¿no? Y suena muy interesante todo lo que han platicado. Y precisamente con lo que mencionas, Juan José, yo creo que tanto la arquitectura, la parte de la ingeniería, la parte del diseño, eh, yo creo que no pueden, deben de ser aliados de alguna manera, no tratando solamente de reducir el daño ambiental que se está dando, sino también, como lo han hablado ustedes, sino tanto regenerando, tanto mejorando toda la cuestión de los ecosistemas. En pocas palabras, es tener, digamos, estas herramientas que ayuden a restaurar suelos, purifiquen aire, que de alguna manera capten el agua de la lluvia, que fomenten a la biodiversidad que de alguna manera tenemos en el entorno. Y yo creo que ya hay ejemplos claros y voy a empezar un poquito fuera del área de ingeniería química para que ustedes me ayuden pues a ver si sí es cierto y la audiencia que nos está viendo también vea un poquito materializado esto. Si nosotros vemos al concepto de ciudades verdes, por ejemplo, nos podemos ir a Singapur, ¿no? Singapur es de alguna manera la que más representativa en este concepto podría ser y tienen específicamente un parque, ese parque bueno, se llama el Park Royal, de alguna manera en Singapur, y pues de alguna manera, aparte de ser hotel y aparte de tener muchas amenidades, son, si no me equivoco, más de 15,000 metros cuadrados que tienen, pero justamente estos 15,000 metros cuadrados se doblan en cantidad de vegetación que tiene. Tiene cascadas, tiene jardines elevados, tienen de alguna manera muros verdes, y esto de alguna manera ayuda a regenerar, por ejemplo, de toda la industria o toda la parte turística que pueden tener alrededor, pues el aire se está purificando, ¿no? Esto quiere decir que no nada más el diseño y lo bonito, porque si uno va a ver fotos, no sé si ustedes han tenido oportunidad de ir a viajar a Singapur, yo nada más lo he visto por fotos, son diseños que son bien bonitos, de alguna manera uno los vuelve a ver y dice, está bien padre, pero no nada más ayudan en lo bonito que se da la ciudad, sino que aportan en mejorar la calidad del aire que se está teniendo. Si no me equivoco, hay un tipo como árboles que además de captar la energía solar, tienen más de 10,000 especies a su alrededor, o sea, proporcionan hábitats para diversas especies. Eso quiere decir que también insectos se acercan, hay polinización, hay muchos aspectos que van asociados y ayudan, por ejemplo, a generar climas que sean de alguna manera mejor para la agricultura, los microclimas. O sea, hay un efecto de alguna manera en todo esto. Y si nos queremos ir más cerquita, para aquellos que le van a las Chivas, que desgraciadamente tienen ese mal punto en su historial, como por ejemplo Gabo, podemos ver el Estadio Akron, ¿no? Gabo, si no me equivoco, el Estadio Akron fue creado de alguna manera que pues, es la casa de las Chivas, con múltiples iniciativas que eran sustentables y regenerativas en su momento, ¿no? Esto quiere decir, yo no he tenido la oportunidad, ojalá pudiera ir en algún momento a ver el estadio, pero tienen captación de agua de lluvia,
si uno lo ve el estadio también por fotos, me ha tocado verlo nada más pasando por la carretera, pero pues prácticamente es como todo se ve verde, o sea, está forrado, si no me equivoco, a su alrededor por pasto de alguna manera. Esto quiere decir que también incorporar una granja vertical, si no me equivoco, allí, o sea, son sistemas que de alguna manera pueden captar el agua que van a utilizar para su riego, por ejemplo, de la cancha, se vuelven sustentables, se están regenerando, tienen de alguna manera ahorro en los sistemas de tratamiento de agua, a su vez reducen significativamente, perdón, su consumo en gastos operacionales. Ahora, si vemos todo esto, ya vemos que la arquitectura y toda la parte del diseño, pues sí, de alguna manera ha volteado a ver esta parte. Vámonos a la parte de ingeniería química, ¿no? De ingeniería química, pues hemos platicado a lo largo de, pues prácticamente estas temporadas, que está asociada con grandes emisiones, grandes cantidades de emisiones, el uso intensivo de recursos, y que justamente ha volteado a ver a una evolución o a un enfoque de regenerativo, como ya lo dijo Lalo, como ya lo dijo JJ y el doctor Gabriel, de alguna manera no nada más minimizando el daño ambiental, sino que pues de alguna manera restaurando los ecosistemas. Y hay ejemplos claros, hay una empresa que se llama Lanzatech, que de alguna manera está buscando el transformar los gases contaminantes de las industrias de alguna manera para generar nuevos productos, o sea, que haya bioconversión, ¿verdad? De alguna manera esto lo que voltea a ver es decir, bueno, yo tengo algo residual que puede ser contaminante como el CO2. ¿Por qué no podemos ayudarnos de esto y a su vez de alguna manera generar productos de alto valor asociado que nosotros podemos tener? En México hay una empresa que se llama Agroplásticos. De alguna manera, esta ayuda al reciclado de alguna manera de residuos plásticos. Y si uno voltea a ver toda la parte de la infraestructura que tienen, la parte de la arquitectura, la parte de la ingeniería, uno voltea a ver que pues, de alguna manera esto se están haciendo o lo que están ayudando a hacer es cerrar esta brecha entre el ciclo de contaminación en el campo que se está teniendo con todo lo que están generando. Y vamos a tener múltiples ejemplos, por ejemplo, la Universidad Politécnica de Zurich, de alguna manera están desarrollando los reactores solares que convierten el CO2 y el agua pues, en combustibles limpios de alguna manera, ¿no? Utilizando pues la energía solar como parte de su proceso. Y así nos podemos ir, ¿no? La parte, Juan José, perdón, querías... Perdón, sí, no, nada más para complementar un poco lo que comentaste y resaltando un poco lo que todo esto, pues justamente no se puede llevar a cabo si no, pues existen las políticas públicas, como lo comentamos hace un momento. O sea, si no hay quien te obligue a tener parques pues ecológicos o parques como los que comentaste de que pues para captura de CO2, captación de lluvia, todo eso que comentaste, pues sería en vano. O sea, por más o por mucho que se tenga, si no se implementa a un nivel, pues digamos, de sociedad, pues es efímero, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante que pues quien hace las políticas públicas y quien pues hace las leyes, pues tiene que enfocarse en esto, ¿no? En hacer las normativas, hacer zonificaciones para que haya zonas industriales, ecoindustriales o todo ese tipo de cosas que comentaste. Pero a ver, antes de que sigan, o sea, a lo mejor voy a parecer como el Grinch, pero digamos, o sea, considerando pues el poco o mucho conocimiento que tengamos de las leyes básicas de la termodinámica, o sea, ¿sí creen que un proceso como tal para que produzca lo que tú estás interesado, o sea, que produzca tu producto y que aparte después del tiempo regenere el parche que está dejando ahí en la naturaleza, en el suelo, en el aire, en donde ustedes gusten? O sea, aquí César platica unos ejemplos muy bonitos y que muchos árboles y mucho pasto y listo. Pero o sea, realmente, o sea, hay algo cuantificado, así que ustedes digan, mira, aquí en este proceso se emitieron tantas toneladas de CO2 y puse mi ecoparque y esas mismas toneladas de CO2 las capturé. O sea, que efectivamente haya un balance neto o un balance positivo como lo propone esta ingeniería regenerativa, pues que vayamos, por decirlo de manera burda, parchando los daños ambientales. O sea, sí existe ese proceso, o sea, sí existiría ese proceso o qué necesitaríamos. Porque pues esfuerzos hay muchos, ¿no? Y ya lo dijo César, y pongo árboles y techos verdes y paneles solares, pero o sea, ¿hasta qué nivel funciona? O sea, a un nivel doméstico, a un nivel a lo mejor un conjunto de departamentos. ¿En la industria puede suceder eso? O sea, realmente sí lo creen. O sea, yo entiendo que en el
en la teoría se escucha muy bonito y vamos a hacer un proceso y diseñarlo y al mismo tiempo voy a dejar un balance positivo en la naturaleza y tal, o sea, no sé, o sea, Ok. creo que todavía estamos batallando incluso a lo mejor con algunos conceptos más básicos, por así decirlo, y queremos ya dar el salto a la ingeniería regenerativa, o sea, no sé, yo tengo como que Sí, ciertas dudas. pues Ya yo creo que destruiste todo, Lalo. Ya destruiste el sí. podcast, claro, ya no podemos seguir. No, bueno, o sea, No, no te creas. Iba a decir algo más, Juan José, o alguien iba, no Sí, yo recuerdo que creo hablamos. que pues de ejemplos ahí están, o sea, no son tan populares, por así decirlo, no se han implementado en tantos lugares. Yo creo que porque pues precisamente no hay otras problemáticas, hay otras cosas que pues de alguna manera son prioridades para los políticas o para lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido pues sí nos falta mucho y esa es la conciencia que pues de alguna manera se quiere hacer, o sea, creo que sí estos o sí o sí lo tenemos que hacer en algún momento, porque no, o sea, la tierra no va a dar para todos en algún momento, va a haber tanta, pues, no va a haber, no, los recursos no van a ser capaces pues, de solventar toda la sociedad, entonces tenemos que llegar a un punto en que se tenga que hacer, si no queremos llegar a esos tipos de películas catástrofes donde ya se acabó el alimento, ya se acabó el agua, está todo dañado y pues ya la humanidad se extinguió, ¿no? Podríamos decirlo, pero podría sonar muy futurista, pero volviendo a la realidad, yo creo que lo que podemos hacer pues es impulsar esto, ¿no? Tal vez lo primero que pienso lo más factible puede ser pues los políticos que tienen el control y que tienen esta parte, pues políticas públicas como lo que comentábamos, tal vez hacer obligatorio, por ejemplo, los LCA para todos los procesos, para todos los proyectos que se tengan, o sea, ahorita no es nada obligatorio, entonces yo creo que comenzando con ese tipo de cosas podemos encaminarlo por lo menos, pero sí. es Yo, complicado, yo, ¿no? yo estoy Sí, entre lo que dice Juan José, que es la parte así como el angelito del hombro de izquierdo, y entre el diablito del algo. Yo estoy ahí en medio entre ellos dos, porque justamente sí creo, justamente mencionaste algo cierto, ¿no? Yo creo que siempre va a haber algo que te va a dejar un proceso, ¿no? No puede ser al 100%, no vas a regenerar y dejarlo al equilibrio, pero sí creo que se tiene que voltear a ver esta parte. Y justamente yo creo que podríamos voltear a ver algo que nosotros mismos hemos trabajado y tiene que ver con los biocombustibles, ¿no? Ya una vez que tienes el biocombustible, pues de alguna manera cuando tú te estás quemando el biocombustible, pues estás generando emisiones al medio ambiente. Entonces la parte regenerativa vendría siendo, bueno, cuando tú plantas o haces de alguna manera la cosecha, bueno, el cultivo, la cosecha, lo que tratarías es que estas mismas plantas capturen ese CO2 y lo transformen en el oxígeno, y como que tratar de buscar el equilibrio. Y podrán venir otras interrogantes que me podría hacer, ¿no, Lalo? Bueno, es que el suelo, estás plantando y vas a tener de alguna manera los nutrientes en el suelo. Bueno, hay que ver con las nuevas eh, técnicas de agricultura, ¿no? Que también se llama agricultura regenerativa, que justamente es, pues yo tengo ciertas especies que planto en cierto tiempo, voy rotando mi suelo para que se vayan de alguna manera los nutrientes regenerando de alguna manera en el suelo, y así se va yendo. Yo creo que sí tenemos que buscar estrategias para ayudarle de alguna manera al planeta. Yo veo al planeta como el cuerpo, de alguna manera el cuerpo de un ser humano, ¿no? Si de alguna manera ya está enfermo, pues tenemos que buscar la manera, tener de alguna manera, eh, buscar como médicos, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Si no, de alguna manera no lo vamos a corregir, pues tratar de darle mayor vida, la mayor Sí, vida que ¿no? podamos. Yo estoy de acuerdo, o sea, pues por esfuerzos que no pare, pues, pero digamos, desde los principios fundamentales, a lo mejor es tratar de encontrarle, o sea, de llegar al escenario utópico cuando de antemano sabemos que, pues, por termodinámica propia, pues no vamos a poder, regresar ni al estado al que estábamos, ni mucho menos a un estado con algún beneficio del estado inicial. Pero sí, o sea, tienes razón, o sea, en realidad, pues a lo mejor cualquier esfuerzo y cualquier política, cualquier proceso que ayude, pues es bienvenido. Gabriel, muchas gracias, Lalo. Gabo, ¿ibas a decir algo, perdón? Sí, yo bueno, ahí nada más para redondear un poquito lo que comenta Dado, yo igual concuerdo con él de que la segunda ley de la termodinámica no lo impide, y haciendo un poquito
La analogía que seas con el cuerpo humano, pues tristemente todos sabemos cuál es el destino final de todos. Estamos muriendo, vas a decir, Gabriel. ¿Mande? Estamos muriendo. Algo así. Y esto para mí simple y sencillamente son maneras de alargar un poquito el proceso. Este, básicamente porque pues, cualquier cambio que tú hagas, va a afectar en algún lado. O sea, vamos a suponer que comentabas un poquito de la agricultura regenerativa. Pues seguramente vas a necesitar consumir agua, vas a necesitar llevarte los nutrientes, algo va ahí en el análisis de ciclo de vida que no va a cuadrar. Ahora, espero equivocarme, pero digamos que al menos tenemos a la segunda ley de la termodinámica ya en nuestra contra y habría que ver otras maneras de hacerlo. Digo, esto no es para, digamos, desincentivar a las Desanimar. personas. Sí, 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 sino más bien es buscar algunas otras alternativas. Yo no tengo seguramente la razón, sí, ni pretendo tenerla, simplemente una opinión. Pero bueno, yo creo que sí, más bien que nada más que desmotivar, incentivar en este tipo Sí, de pues metodologías, es una necesidad de la ingeniería, pienso. Exacto. definitivamente. Sí. Sí. Entonces, Ya Gabo, que perdón, qué tanto ayude, pues eso, bueno, deberá ayudar mucho, ¿no? Que a lo mejor no al 100 o cuánto cueste invertir en eso, pues esa ya es otra historia, ¿no? O sea, literalmente la leyenda de nomás vamos aventando el bote más adelante sigue siendo real, ¿no? O sea, le ponemos más capas y más cosas, pero algo va a faltar, ¿no? pues yo creo que al final de cuentas, pues sí, pero pues es como decir en estos momentos, dejo morir al paciente porque ya no tiene remedio, pues por eso Por justamente, no invertirle o porque ajá, pues de todas no, maneras se me va a morir en sí, seis no, meses o un año, ¿no? Sí, sería muy catastrófico ese escenario, ¿no? Y sí. justamente yo también, justamente como también lo dice Gabo, ¿no? Pues la respuesta está en el futuro, ¿no? En 100 años, hace 100 años no pensábamos que íbamos a estar en un escenario como en el que estamos ahorita, ¿no? Ujú. Y pues quién sabe el futuro que nos vaya a deparar. Lo que sí me queda claro que los que vamos a desaparecer somos la raza humana. Yo creo que el planeta va a seguir, ¿no? Y en miles, millones de años se regenerará, pero el daño lo estamos haciendo a nosotros mismos. Y eso me llega a plantear otra pregunta, y justamente va para ti, Gabo, por ser tan pesimista, ¿no? Porque de alguna manera nos puedes ayudar con esta pregunta, ¿no? De alguna manera, los principios de la ingeniería regenerativa, tanto la gobernanza reflexiva, la interconectividad, trabajar con la naturaleza, el concepto del net cero, el concepto de la resiliencia, están ahí, ¿no? ¿Cómo crees tú que podrían ayudar a transformar la manera en que entendemos el diseño y la ingeniería, estos principios de la ingeniería regenerativa? Muchas gracias por la pregunta, César. De hecho, va muy relacionado con la introducción que daba el doctor Gabriel hace un momento. Pues tradicionalmente nos enfocábamos nosotros nada más a producir y ya no nos interesaba nada de eso. Y actualmente con estas tendencias, pues ya no solo es producir por producir, sino intentar pues realmente generar una remediación al medio ambiente y demás. Algo que nos hemos dado cuenta con estos principios de sostenibilidad y demás es que pues no basta solo con diseñar procesos que sean sustentables con menos emisiones, sino esto ya también depende ya de un trabajo incluso de otros sectores, como comentaba el doctor, como la parte del sector, bueno, del sector de gobierno, ¿sí? En ese sentido, pues ya no nos interesan solo procesos que produzcan, sino y ya no que emitan emisiones, sino que también capturen CO2, ¿sí? Procesos que restauren los suelos, ¿sí? Que regeneren el agua o que fortalezcan ciertas comunidades o localizaciones donde se pongan las plantas, ¿sí? Ya no es solo contaminar, ¿sí? O reducir la contaminación o el mínimo impacto, ¿sí? Si no es eso que tú vayas a contaminar, ¿sí? Pues lo tienes que tratar, ¿sí? Antes las plantas y una planta química tradicional les vamos a emitir y ya no, ahora bajo estos nuevos conceptos, ahora es
vamos a emitir y vamos a intentar capturar ese CO2, ¿sí? Vamos a contaminar agua, pues vamos a intentar tratar esa agua, ¿sí? Eso desde el punto de vista de emisiones cero y demás. En el sentido de que comentabas de trabajar con la naturaleza, pues realmente ahí lo que, o al menos como yo lo veo, pues implica, yo lo veo más bien uno que trabaja con algoritmos metaborísticos ahí que imitan la naturaleza, pues intentar imitarla justamente, ¿sí? Ahora sí que no hay mejor maestra en este sentido que la naturaleza. Y pues un ejemplo podría ser inspirar diseños en procesos de naturaleza, pero procesos bioquímicos naturales, intentar trabajar con condiciones de operación pues que sean más suaves, es decir, menor presión, menor temperatura, si se pudiera en el ambiente, pues mucho mejor, ¿sí? Intentar usar catalizadores verdes, o sea, intentar evitar usar esos catalizadores a veces de metales preciosos que para extraerlos pues hay que quitar millones y millones de toneladas de tierra, o sea, intentar migrar hacia otro tipo de catalizadores, ¿sí? Intentar, pues, por lo mismo, cerrar el ciclo de vida, economía circular, ¿sí? Y, pues, mejorar la eficiencia, ¿sí? Por esa parte, por lo que comentabas también de gobernanza reflexiva, y ya también lo había comentado Juan José, pues implementar ciertas políticas como análisis de ciclo de vida obligatorios. Al menos aquí en México y en muchos países, incluso en Europa, Estados Unidos, no es obligatorio tener un análisis de ciclo de vida del proceso. Y tan no es obligatorio que es difícil encontrar datos para hacer un análisis de ciclo de vida de ciertos productos. ¿Sí? Todavía los datos ahí están muy, pues son difíciles, son datos en el ostracismo ahí casi casi. Pero es por lo mismo, a pesar de que ya sabemos que tenemos que hacer análisis de ciclo de vida, pues no hay esos datos, ¿sí? En ese sentido, pues también, aparte de hacer el análisis de ciclo de vida, pues también se tiene que tomar en cuenta, pues todas esas cuestiones sociales de ese entorno, ¿sí? De donde se vaya a colocar la planta y bueno, pues, ya mencionar también los conceptos de resiliencia, ¿no? Las plantas pues ya tienen que ser, ahora sí que resilientes, ¿sí? Ya estamos, o yo creo, bajo un contexto tanto económico, político, ambiental, pues bastante cambiante, entonces, pues probablemente para lo que diseñamos la planta ahorita, pues ya no vaya a ser en el mismo contexto, las mismas condiciones, 5 años, entonces esa planta tiene que tener flexibilidad, ¿sí? Debe, pues poder incluso trabajar con diferentes capacidades o incluso tal vez la capacidad de que si este proceso ya no es rentable, perdón, este producto ya no es rentable, pues ver la posibilidad de reutilizar esta planta para producir otro tipo de productos. Sí, yo ahí creo que algo que veo una tendencia en esto, pues es hacia diseños de procesos, vamos a decirlo así, como modulares, ¿sí? Donde si ya no funciona la planta, pues ya no tengo mejor que cambiar todo el proceso, a lo mejor solo cambio una partecita del proceso para que se pueda adaptar a lo que ya tengo. Entonces yo creo que ahí la modularización y la digitalización pues también juegan una parte importante en esta parte. No sé si alguien quiera ver. Juan José. Sí, bueno, a mí me suena muy interesante, ¿no? Esto de integrar esto, la de ingeniería regenerativa con la parte de diseño y que justamente comentas tú que pues es parte de inspirarse en la naturaleza, pero a veces me surge la pregunta de, en realidad en los programas educativos se enseña esto, o sea, se enseña a diseñar con inspirado en la naturaleza, se enseña a decirle, ¿sabes qué? Tienes que diseñarlo de esta manera porque eso es como lo hace la naturaleza o como sería la manera más eficiente de hacerlo. No sé si, creo que es otra parte que podría, pues, impulsar, ¿no? Toda esta tendencia, ¿no? Migrar hacia este tipo pues, de nuevos, conceptos inspirados en la naturaleza. No sé si concuerden conmigo o volvemos al mismo tema que ya hemos discutido anteriormente. Son principios básicos, no se tiene que, pues, modelarle el conocimiento de los ingenieros, ¿no? Sino, pues, no sé. Yo voy más allá, Jota. Yo creo que está bien lo que mencionas tú, si se enseña con estos principios, más bien yo creo que debe de
no sé si deba de permear, sino que arriba están interesados, las industrias, los que tienen el dinero, están interesados en que haya este diseño de ingeniería regenerativa. Si les va a causar más costo en términos de economía, va a ser como mejor para ellos. O sea, por ejemplo, hablamos, por ejemplo, del net cero que ahorita con estos principios de ingeniería regenerativa, pues las grandes potencias, si no me equivoco, si no ustedes me corrigen, pues se salieron, ¿no? De estos acuerdos, ¿no? Y uno dice, pues qué tanto están interesados las grandes potencias y los que están más, son los más consumidores, los que más producen y los que más impacto podrían tener, no voltean a ver esta parte como que ahí está por lo difícil, ¿no? O sea, de todo este asunto. Pero sí es cierto, Jota, lo que dices. También se debería de enseñar con ese enfoque. En ese sentido, sí, creo que sí hay algunas universidades que incluyen algunos de estos cursos. No sé si exactamente con el enfoque de ingeniería regenerativa, pero hace unos días estaba checando los cursos que tenían en el Imperial College, por ejemplo. Y sí, sí que hay algunos cursos como esos, sobre todo en el último año, tercer año, ¿sí? Que van muy enfocados a esta parte de sostenibilidad, de reducción de emisiones y demás. Pero bueno, como tal un curso de ingeniería regenerativa, no. Pero bueno, es nada más, pues interesante. Yo creo que la tendencia pues iba para algo de Por ese estilo. ejemplo, con respecto a lo que decía Juan José de diseñar con la naturaleza, pero tú dijiste, bueno, pero tal vez van a decir que con los principios fundamentales. Fíjate que, por ejemplo, el profesor Marco Olivier Coupens en el London College, en Londres, obviamente, pues él es a lo que se dedica en su línea de investigación, o sea, copiarle a la naturaleza para diseñar, ¿no? Entonces él dice, por ejemplo, imagínense, nosotros estamos que la intensificación, que compactar poco tamaño, muchas cosas simultáneas y pensamos que descubrimos el hilo negro haciendo eso. Dice, la naturaleza lo ha hecho toda la vida y pone dos ejemplos siempre. Dice, vean las hojas de los árboles, ¿qué ocurre ahí? La fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso majestuoso de cientos de reacciones que transforman CO2 y agua en energía en una cosa así chiquita, una hoja, así de este grosor, y simultáneamente se llevan quién sabe cuántas reacciones que si nosotros pensamos en transformar CO2 y agua en todo eso que hace la fotosíntesis, no lo lograríamos más que en una planta gigantesca y quién sabe a qué consumo de energía lograr hacer eso cuando es una hoja en forma compacta. Dice, y se llevan a cabo muchas reacciones. Dice, y qué mejor ejemplo. Dice, luego vean otra cosa más maravillosa, la mitocondria. La mitocondria genera quién sabe cuántas proteínas al mismo tiempo que le llegan quién sabe cuánta información del RN mensajero. Y es una planta sofisticadísima a tamaños de nanómetros que si lo quisiéramos hacer en la vida real, sería una planta espantosamente, yo no sé ni si ni siquiera lo pudiera hacer, o a qué costo de energía y a qué costo de inversión. Dice, entonces, pues la naturaleza, en el cuerpo lo tenemos una cosa y en las hojas otra, ¿no? Entonces, y finalmente, si vas, son fenómenos de transporte, son reacciones químicas, cinética, intensificación de, o sea, la naturaleza lo ha hecho toda la vida, o sea, dice, pone la hoja, pone la mitocondria, los alvéolos que limpian la sangre y oxigenan y son fenómenos, o sea, son un montón de cosas, ¿no? Y al final del día pues es diseñar con la naturaleza, ¿no? Y entonces ellos se han basado en estas cosas para generar desde intercambiadores súper compactos, microreactores, basado como en estas ideas de la naturaleza. Pero ahí viene ahora el problema de lo que dice César, y eso a quién le interesa, cuánto cuesta. ¿Alguna política pública me va a obligar a implementar ese tipo de equipos para hacer diseños, regenerar todo lo que dijo Lalo que negativo? Ahí está esa razón, o sea, ahí están las ideas, sí existen, pero ¿quién me va a obligar? ¿Dónde están las políticas públicas y la gobernanza para decir, ah, mudemos a eso? Entonces yo creo que ahí está como el gap, Ah, ¿no? Que no sé si hay un gap o no queremos. Sí, Lalo. me suena, a lo mejor, digo, es como toda más retrógrada la idea, pero digo, si justo la naturaleza te da todas las respuestas y demás, no sé, parecería que a lo mejor la respuesta ideal es vivir así como en el libro de la selva, ¿no? O sea, que la naturaleza te dé lo que necesitas y ya y listo, mire, ya sin necesidad de Naturaleza mayores te lo da. procesos, sí. Decía Malú, ¿no?
la canción. Más bien sería que, que quisimos aventajarnos y le quisimos ganar a la naturaleza, y ahí está debimos de habernos quedado allá como Mowgli, ¿no? Sí, exactamente. Sí, Gabriel. Y complementando un poquito lo que decía Dado, sí, yo creo que más bien, sí, pues, sería lo ideal vivir ahí, como dice Dado en el libro de la selva. La cuestión es que pues siempre queremos más comodidad, ¿sí? Y es otra cuestión. Siempre queremos el último iPhone, siempre queremos el coche más nuevo, el más potente, siempre, o sea, esa tendencia del consumismo, ¿sí? Y también, pues nosotros, la naturaleza humana, queremos ser limpios, pero por otro lado, queremos ser, consumistas. Entonces, pues bueno, estamos en un pequeño ahí despropósito. Es que ahí tienes el marketing en contra, Gabriel. O sea, a lo mejor tú inconscientemente en realidad no lo quieres, ni lo puedes pagar, a lo mejor el último Mercedes, pero No pues lo estés quieres. humillando a Gabriel. No, bueno, el último Bugatti, pues ese sí no. Un jet. Sí, sí. Y yo creo que esa parte, y bueno, ya nada más para complementar un poquito lo que decía el doctor, efectivamente ahí está en la naturaleza. Yo creo que todavía los avances son incipientes ahí para llegar a crear un microreactor de ese estilo, por ejemplo, básicamente porque no entendemos los fenómenos. Yo en ese sentido creo que la inteligencia artificial, pues a lo mejor no entenderlos, pero sí por lo menos a generar datos que puedan ayudar a generar un reactor como esos, pues sí, sí sería bastante bueno. Pues bueno, ya después ofrecerlo a la industria. Al final de cuentas, desgraciadamente con el humano, voy a decir una frase que dice mi papá, con el dinero baila el perro, y así. Si uno llega y les da los ahorros que se pueden llegar a tener, pues puede llegar a ser atractivo. Yo creo que todavía no llegamos a ese nivel de sofisticación como para llegarlo a ofertar todavía a la industria. Y en ese sentido, pues me gustaría pues hacer una pregunta para el doctor, que va muy relacionado a este último punto, como qué ejemplos concretos muestran pues ahora sí como de manera manifiesta, cómo se puede aplicar este pensamiento regenerativo en ciertos contextos que pueden llegar a ser muy diversos, como el acceso al agua, alimentación, el sector energético, bienestar social, entre otros. Yo creo que César ya dio muchos, ¿verdad? Y muy bonitos y muy a la mano y conocidos, ¿no? O sea, el estado de las Chivas, muchas cosas que, de hecho, Singapur va como a la vanguardia en esto, ¿verdad, César? Como que va muy avanzado en estas cosas. Y de hecho, por ahí en algunos ejemplos que yo encontré, justo uno es en Singapur, asociado como estas cuestiones de seguridad hídrica, ¿no? Por ejemplo, el concepto que nosotros tenemos, al menos ingenieril, pues es si quiero ahorrar agua, pues debería tener como sistemas cerrados, ¿no? En el sentido de reutilización de agua, tratamiento, recolección, uso de aguas residuales, etcétera, como un sistema cerrado y con eso como need water, ¿no? Y con eso ya nos sentimos como muy fregones, ¿no? Uso, reuso, trato y le doy vuelta y ya no contamino, reuso y ya soy como muy sostenible, ¿no? Pero, por ejemplo, en Singapur lo que han hecho es como estas ideas de lo que ya comentaba César, como estas infraestructuras ecológicas verdes en áreas urbanas, donde pues es lo que llaman como la cosecha de agua de lluvia, ¿no? O sea, están diseñados los edificios para captar el agua de lluvia, contenedores, pero eso implica como cierto diseño arquitectónico y obviamente tiene que haber inversión y entonces en el camino ponen techos verdes y a su vez hay plantas, hay pequeños árboles, eso les permite tener un entorno como natural, pero al mismo tiempo recolectan agua y la almacenan y entonces no hay ni un desperdicio y eso implica la integración desde el agua que viene de la naturaleza a la arquitectura el edificio o de la planta, etcétera. Y entonces en ese sentido, pues es un sistema realmente autosuficiente, no nada, porque si lo vemos en la otra idea de ciclo cerrado de agua, pues iríamos a lo que dice Lalo. Bueno, ¿y cuánto me costó extraer el agua? Saqué agua del pozo y ya le estoy dando vuelta y siento que ya no volví a usar agua del pozo porque
purifiqué, la usé y la reusé y la reusé, pero pues ya le quité agua al pozo y nunca la volví a integrar a la naturaleza, ¿no? En cambio, que es como no la saco de ningún lado, cosecho agua de lluvia, la arquitectura, al mismo tiempo riego unos techos y unas paredes verdes y lo que me sobra lo tengo acá en almacenes y eso sí lo uso en, por ejemplo, en una planta de proceso y de algún modo ahí sí le puedo dar vuelta, pero no lo extraje de ningún lugar ya, sino la naturaleza me lo dio y la misma evaporación de algún modo cerrará el ciclo de agua a través de esos techos y esas paredes verdes, ¿no? Pero pues eso implica que eso, obvio, no es barato. Eso implica que tenga que cambiar la arquitectura de, o sea, imagínense una planta, yo no la he visto en ninguna parte del mundo, pues digo, a lo mejor hay hoteles y edificios verdes, ¿no? Con paneles solares y techos verdes y paredes con plantas, ¿no? Pero pues yo no he visto que dijeran, ay, hay una, la nave de X planta que tenga un techo verde y coseche agua y entonces esa agua la recuerda. Digo, para empezar ya ni llueve, ¿no? Entonces ya voy a ser más pesimista yo. O sea, ¿de dónde quieren sacar agua si ya ni llueve? Entonces, pero bueno, ese es un ejemplo y en Singapur lo tienen, pero no al nivel de planta, sino al nivel como de arquitectura, digamos, urbana. Casas, edificios con paneles solares, techos verdes, cosechan agua de lluvia, pero eso sería extrapolarlo como a una planta de proceso y pues yo no sé si quiere invertir o a mí me interesaría como el, pues yo para, o sea, pues como para qué quiero que se vea bonita con una, imagínense ahí la nave donde están los reactores con un techo verde y unas paredes con plantas, pues yo no sé si eso sea ni siquiera sensato, digo, voy a ser súper negativo, ¿no? Y que coseche agua y que entonces, pues se oye bonito, pero bueno, ahí está la idea y ese es un ejemplo de hacia dónde sería como estas ideas regenerativas integrales, por ejemplo, en el caso del uso del agua, ¿no? En el caso, por ejemplo, también de la biodiversidad, que dicen, bueno, es que llegó la planta y entonces tumbó quién sabe cuántos árboles y los pájaros que vivían ahí ya los ahuyentamos, ya era algo endémico. Y entonces, ¿qué han hecho también en algunos países? Singapur también va a la cabeza, pues entonces diseñan edificios con ciertas concavidades para que entonces eso que es árboles que eliminaron de algún modo, esas nuevas concavidades verdes, pues ahí vayan y aniden los pájaros, ¿no? Por ejemplo. Y entonces, pues ya no les quito su entorno, sino que el edificio sustituye a los dos, tres árboles y ahora lo hago un edificio verde con hoyos ahí para que ahora aniden ahí los pájaros. Pero volvemos a la misma idea. Imagínense que digan, bueno, voy a hacer la nave de la planta y entonces, con un árbol en medio donde están los reactores y la nave con hoyos para que lleguen ahí los pájaros y se aniden y no sé, y los cervatillos lleguen ahí en un hoyo y hagan su casita, ¿no? Bambi llegue, ¿no? Digo, puede parecer como de burla, pero esa sería la idea regenerativa, ¿no? O sea, no destruye el entorno, me integra el entorno y lo que les quité se lo estoy sustituyendo de algún modo, ¿no? Pero, pues pero al final del día, bueno, y eso será bueno que haya pájaros encima de la nave de la zona de reactores y abajo la cuevita de Bambi, entonces, pues yo no sé, o sea, entonces sí son cosas muy bonitas. Y bueno, y aparte, ¿a quién me va a obligar a hacer eso? Sí. O sea, aparte de todo eso que yo no sé ni siquiera si que vivan los pájaros encima de la nave de los reactores sea bueno para los pájaros o no sé, y que abajo vivan los cervatillos, pero uno lo podría querer intentar y la nave así toda verde con plantas y con el techos de lluvia y de celdas fotovoltaicas y animales allá alrededor, pues yo no sé si eso siquiera sea seguro para la planta. Por un lado. Y si sí fuera, ¿quién me va a obligar a hacer eso? ¿Qué política pública, qué ley hay o qué norma me va a decir esto te voy a ir a auditar, ¿no? Pero bueno, ahí está el eje, ahí están los ejemplos, ¿no? Al final del día. Y quizás otro ejemplo, pues podría ser ya en la parte como energética, ¿no? Entonces, no sé, que dijéramos, bueno, entonces ahora voy a construir la planta cerca del mar para que las olas me generen la energía. Pues yo no sé si siquiera poder poner una planta cerca del mar, ¿no? O ahora me voy a llevar todas las plantas al desierto para tener la radiación adecuada para la energía solar. Pues yo no sé si en el desierto sea adecuado y cómo voy a traer los recursos y lo que necesito por tal de ganar en energía en algún modo, ¿no? Si pensando como en el sector energético, ¿no? Y entonces, pues se vuelve lo mismo, o sea, son cosas interesantes o gastar en paneles solares y lo que siempre hemos dicho muchas veces, tanto aquí en el podcast como en pláticas entre nosotros, o sea, pues sí, podemos ganar mucho en los paneles solares y el día que ya no sirvan útiles, esos paneles solares contaminarán los materiales que se hicieron y
Entonces tenemos, o sea, y en la parte de energía, pues sería como esa cuestión. O sea, hay que ir a poner las plantas ahí donde están los grandes oleajes para tener energía marina, y el día que venga el huracán, ¿qué? Sí. O las llevo al desierto y para tener pura energía fotovoltaica y de cómo saco eso del desierto. Entonces, ahí está la idea, ¿no? Entonces, digamos, son como algunos ejemplos interesantes, pero que, digo, no sé si quieren añadir algo más ya para ir cerrando sobre esto, pero pues se oyen bonitos, pero son como hasta utópicos, ¿no? Sí, Juan José. Y yo creo que otro de los ejemplos precisamente que aborda todo esto es pues el nexo agua, energía, alimentos, que también ahí tienen injerencia muchos de los ingenieros y que Ujú. pues ahí diseñan con pues con esta visión, ¿no? Pues de minimizar, de tratar de impactar más y que dar pues un beneficio, ¿no? Que son los alimentos. Y aquí pues César es el experto en este tipo de cuestiones. Wow. O le No, entra pues. no, Pero sí. sí es cierto eso que mencionas, Juan José. Y también me quedé pensando en otro ejemplo que hemos platicado, ¿no? Esto tiene que ser inter y multidisciplinario, ¿no? Me quedé Ujú. pensando que, por ejemplo, en el área de ingeniería civil, arquitectura, lo que se ha hecho mucho últimamente es, pues, todo el asfalto que ponemos, el concreto que ponemos en carreteras y todo eso no deja que permee, pues, de alguna manera el agua. Ya no llueve, pero pues de alguna manera no alcanza el agua que se tiene a abastecer los mantos subterráneos, ¿no? Y lo que se ha tratado de hacer en ese sentido es hacer un concreto que sea permeable, que deje que se vuelvan a recuperar estos mantos, que de alguna manera el almacenaje de energía que tiene de alguna manera también se pueda aprovechar. Hay conceptos que dicen, bueno, pues si estás en una zona que mucha radiación solar, pues a lo mejor tener esa captación y utilizar esa energía en otro lado. Yo creo que esfuerzos sí hay, pero a mí me llega la pregunta y se la va a plantear a usted, doctor Gabriel, porfa, si me puede Sí, sacar de la duda. si Es, puedo, sí. es en el sentido de, oh, el ser humano, es filosófica la pregunta, ¿eh? O sea, Sí. eso que quede claro. Pues hasta un punto, hasta que tiene el agua al cuello, es cuando voltea a ver y decir, bueno, voy a implementar ciertas soluciones. Hasta ese momento, por lo general, lo hacemos. Usted ha planteado y con y con verdad, pues que necesitamos gobernanza, que necesitamos eh, la parte de las leyes, pues que se deben de hacer para que esto se lleve a cabo. Pero haría falta esto, mi pregunta es, ¿haría falta esto en realidad para que volteáramos a ver que esto es necesario? ¿Para el ser humano hace falta eso? ¿O debemos de darnos cuenta de eso como sociedad? O sea, que no permee de arriba hacia abajo, sino también con nosotros como con sociedad, que pueda permear de abajo hacia arriba y decirle, pues está esta parte, ¿no? Ya sé que yo dije, bueno, el dinero y toda esta parte, pero hay pequeños esfuerzos que también se podrían hacer, ¿no? Yo creo que, fíjate que hace algún tiempo leí un libro de un señor que se llama Bu Jung Kong, que es como el gran filósofo del siglo XXI, es un señor coreano que trabaja en la Universidad de Stuttgart en Alemania. Y entonces él va mucho hacia estas ideas actuales de hacia dónde va la humanidad y etcétera, como ya cuestiones, lo mismo que se han hecho los filósofos toda la vida, pero en el siglo XXI. Y decía este señor que el problema que tenemos la humanidad ahorita es que nos hicimos completamente individualistas. Y entonces el problema es que literalmente, a diferencia de todas las sociedades que en algún modo eran colectivas y gregarias, el problema del siglo XXI ha sido, no voy a echar la culpa a las redes sociales, porque pues aquí estamos haciendo uso de cosas esas para lo mismo, para cosas buenas, pero que nos hemos hecho completamente individualistas en el sentido de tenemos mi entorno y lo que me favorece y lo que yo quiero es hacia donde voy, ¿no? Entonces, si yo tengo una cuenta de Facebook donde lo que yo digo y esa gente me apoya, pues mejor vivo en ese mundo que en el mundo real, ¿no? O si yo tengo una cuenta de Instagram y allí tengo un montonal de seguidores y la gente apoya mi forma de pensar, pues ahí le sigo y en la vida real no. Entonces nos hemos aislado muchos y entonces literalmente lo que a mí me causa bienestar individual, mientras yo esté bien, adelante. Y ya si el mundo se está destruyendo, yo estoy, así como literalmente ese meme del gatito en la computadora y el mundo explotando atrás, ese sería el mejor ejemplo de lo que piensa este señor, ¿no? O sea, yo sigo en lo mío. El problema es que llegamos, él mismo dice, se ha llegado a un punto en la naturaleza, en los recursos, en la economía,
que ya estamos viendo que mi mundo virtual no me es suficiente contra mi mundo real y es cuando nos estamos empezando a preocupar. El problema es que ya fue demasiado tarde cuando me di cuenta que el mundo ese que yo creí ideal, porque vivimos como en una época súper narcisista, súper egoísta de solo yo y lo que a mí me interesa y lo que a mí me traiga satisfacción y placer en cualquier orden, eso quiero y lo demás no. Yo creo que esas ideas, dice él, muy actuales de suelta lo malo y quédate con lo bueno y lo que te hace daño, aléjate. Está bien, es parte de la estabilidad emocional, pero eso lo hemos llegado a un extremo de tengo una pareja, me gritó a los 2 días, me divorcio, hay un trabajo que me gritan o no me siento valorado, me voy y entonces causa pasar de un lado a otro y no, a diferencia de las sociedades pasadas que entendían no al nivel, digamos, de concepciones extremas de bueno, la cruz que tengo que cargar, ya saben, y me aguanto toda la vida, no, o sea, sino algo más equilibrado, digamos, bueno, o sea, entiendo, fue un mal día de la otra persona, no todos los días son buenos, y hago como trabajo comunitario en el sentido de entiendo a la otra persona y ni modo, hoy me gritaron, hoy no fue un buen día, pero no por eso no tengo la capacidad de resiliencia ni de resistencia a eso, y hoy día no la tenemos. Alguien me dice algo malo, lo bloqueo. Alguien me hace hate, lo saco de mi red social porque nada más quiero bienestar, pero es mío, no en el entorno social. Entonces este señor concluye al final del día y eso va como a contestar tu pregunta. Pues hasta que nos estamos viendo ahorita realmente agobiados en la economía, en las cuestiones sociales, la descomposición del tejido social y la parte inclusive de que ya no la naturaleza ya se está fregando al 100, pues nos estamos preocupando, pero quizás es muy demasiado tarde como para volver en él es optimista en un modo en algún libro y dice, pues tal vez todo esto nos obligue como humanidad a volvernos a buscar y a darnos cuenta que separados no la hicimos y que hay que volver a ser como, decía Lalo, como en la selva, como Mowgli todos juntos y con la naturaleza. Que sea demasiado tarde no lo sabemos. Pero el problema es que no nos asusta ya nada, o sea, ni leyes, ni nada nos hemos hecho completamente insensibles. 10 muertos, pues ayer fueron 20, hoy son menos, ¿no? O sea, vamos bien, ¿no? Y ya nada, entonces ese es el problema, al menos este filósofo dice, el problema fue nuestro egoísmo, que en la mercadotecnia y esas ideas como psicológicas buenas que se degeneraron en narcisismos muy negativos, es decir, mientras yo esté bien, si tú me molestas, bye, te bloqueo, te saco y entonces hasta las mismas mundos virtuales te dan esa facilidad. Tú no me caes bien, te bloqueo, tú me haces hate, te saco y yo estoy en un entorno donde toda la gente me alaba, me aplaude y pues así no es la vida real. Y la naturaleza también es la misma historia y el trabajo y los procesos y todo. No siempre salen bonitos y entonces no tienen que estar como a mi contentillo de todo tiene que estar bien porque yo quiero estar bien, pues no, así no es la vida, ¿no? Y eso fue lo que se nos olvidó según este señor, y yo creo que estoy de acuerdo, ¿no? No sé, ¿tú qué opinas, César? No, tal cual, doctor. Y mencionó una palabra clave, yo creo que viene siendo la resiliencia, ¿no? Sí, Cómo nos adaptamos y justamente cómo podríamos no nada más adaptarnos, cómo mejorar lo que tenemos, ¿no? Transformar el entorno. Y justamente yo creo que sí va en ese sentido. Y yo creo que la pandemia potencializó o catalizó justamente esta parte de que nos hicimos todavía más individualistas en mi perspectiva, pero yo sí soy optimista, así creo que también Juan José, que estamos en un punto que todavía se puede, creo yo, pero sí hay que tomar acción en ese y sentido. yo creo que eso debemos de mandarlo a las nuevas generaciones, ¿no? Como para ir cerrando, ¿no? Porque digo, voy a usar una palabra, pero somos muy cristalinos todos, ¿no? Ah, ya me vio feo y ya, ah, ya no. Sí, es cierto. Sí. Habrá que estar más, y falta de resiliencia, Ujú. simplemente. Pues como pueden ver, es un tema que es muy interesante desde el punto de vista de ingeniería, pero también es un tema que va más allá de la ingeniería, como hacia cuestiones antropológicas de cómo está nuestro mundo, cómo hemos ido yendo como humanidad. Yo creo que va más allá. Y en el momento en que no tomemos conciencia real de esto, no lo vamos a tomar con seriedad, ¿no? Entonces yo pensaría que es un problema realmente interdisciplinario y transversal, ¿no? Es un problema antropológico, es un problema de diseño de procesos, es un problema de resiliencia en muchas cosas y yo creo que al final, y hasta un problema filosófico general de hacia dónde queremos ir como humanidad, ¿no? O ya tiramos el arpa o qué, que no creo que sea para lo que fuimos diseñados como humanidad, para tirar el arpa, creo que no, honestamente,
pero yo creo que tendrá que pasar algo, tenemos que hacer algo para poder salir de esto. Y yo creo que el diseño regenerativo, al menos desde el lado técnico, es como una respuesta a esa gran pregunta filosófica de a dónde queremos ir, ¿no? O qué podemos hacer como humanidad para salir del hoyo integralmente como sociedad, la parte de gobernanza, desde la parte de recursos naturales, de la parte de esa mercadotecnia exacerbada, y volver tal vez un poco a entender que si no le echamos mano a la naturaleza de algún modo, como humanidad no vamos a salir y qué fracaso que como seres humanos la casa que nos dieron para vivir nos la echamos de un jalón, ¿no? Entonces, yo creo que va más allá, que esto es como hasta una pregunta filosófica. Y es un tema que tal vez sería interesante invitar a alguien completamente fuera de nuestra área para que venga aquí voy a decirlo coloquialmente, a fumársela, de que como humanidad, ¿qué nos pasó, no? Que llegamos a este punto que todos los esfuerzos técnicos parecen ser ya no suficientes, ¿no? O sea, ¿dónde fallamos? O la pregunta que era César, ¿dónde fallamos como humanidad para haber llegado a esto, ¿no? Y que a nadie nos interesó, y nos interesó más el dinero, nos interesó el poder o nuestro narcisismo personal, no lo sé. Tal vez sería interesante enfocar con algún filósofo como de las ciencias que nos dijera, ¿dónde fue qué fue? ¿Qué fue lo que nos falló? Un tema realmente como hasta polémico al final, ¿no? Porque mucha gente puede decir, bueno, pues si yo quiero tomar esa decisión es mía, digamos en ese rubro muy, muy actual, no es mi decisión, es a mí qué, de los demás que se ruede el mundo, ¿no? Yo estoy bien, si esto se acaba con mis decisiones, a nadie le afecto, que es esa cuestión como tan individualista, pero son tendencias, son formas de pensar, todas respetables, pero como humanidad integral a dónde vamos, ¿no? Yo creo que eso es algo bien interesante como pregunta filosófica. Pues un tema polémico, a ver si no nos mandan por ahí pedradas, porque son cuestiones como muy álgidas. Al final, pues, fracasamos, somos narcisistas, ¿qué nos pasó, no? Bueno, pues un tema que seguramente podríamos retomar con otro enfoque en algún momento muy interesante y ojalá nuestra audiencia nos apoye con eso. Para finalizar, vamos a decir nuestras palabras claves finales. Juan José, Para mí sería más allá del equilibrio. Gabriel, Para mí, infraestructura resiliente, doctor. que diste la palabra que estamos hablando al final, ¿verdad? César, Para mí sería bioconversión. Lalo, Regeneración de recursos. y bueno, yo diría un poco como gobernanza, ¿no? Como son diferentes enfoques que todos deberán de apoyar a cuidar todo esto, ¿verdad? Pues muchísimas gracias a nuestra audiencia por su apoyo, por seguirnos viendo. No olviden seguirnos allí en nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Spotify. Y pues por ahí síganos mandando sus comentarios, sus dudas. También hate recibimos. Si gustan, estamos abiertos a todo. Pero gracias por su apoyo. Y pues como siempre nos despedimos. César, Hasta la próxima. Juan José, Saludos, hasta la próxima. Lalo, Saludos a todos. Gabriel. Saludos, hasta luego. Y bueno, pues su servidor nos vemos. Hasta pronto. Gracias. Bye. Bye.